para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sí, Padre Santo, tu diestra, Señor, nos ha sostenido siempre, Padre Santo, ese amor inagotable, Señor, que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque temprano, desde madrugada, te buscamos, Señor, a escuchar tu palabra, a tratar de entender, Señor, cada cosa que tú tienes y que tú has escrito en tu palabra para poder llevarla, atesorarla a nuestro corazón y ponerla en práctica, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo, mi tiempo con Dios, Señor, mi tiempo contigo, donde podemos estar a solas, Señor, donde tú nos ministras, nos hablas y nos bendices con tu presencia, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te doy gracias, Papito lindo, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos aquí saludándoles desde mi tiempo con Dios. Devocional que hacemos de lunes a sábado. Hoy empezamos un nuevo libro y es el libro de Ezequiel. Ezequiel es un profeta que fue contemporáneo con Jeremías y con Daniel. Más o menos este libro se escribió entre el 593 y el 565 a.C. Ezequiel ministró a una generación sumergida en el pecado y la desesperanza. Por medio de su ministerio profético, él intentó llevarlos al arrepentimiento inmediato y a confiar en el distante futuro. Según lo que más o menos leemos aquí en la introducción, este profeta da a entender que era un profeta más positivo, era un profeta donde llevaba a las personas de pronto a buscar de Dios, a que Dios tenía la solución. Y mire que más o menos lo que él pensaba es, primero, que Dios trabaja a través de los mensajeros humanos. Segundo, de que aún la derrota y la desesperación, el pueblo de Dios necesita afirmar la soberanía de Dios, o sea, de buscar de Dios. Tercero, la palabra de Dios nunca falla. O sea, nosotros tenemos que tener eso bien en la mente, que nunca el Señor falla en su palabra. A veces creemos o a veces nos parece que la palabra de Dios está equivocada en ciertos pasajes o que por qué el Señor colocó algo, pero nunca falla. El Señor sabe y tiene un propósito en cada palabra. Cuarto, Dios está presente y puede ser adorado en cualquier parte. O sea, no necesita ir al templo de Jerusalén para poder adorarlo o ir a determinado lugar, no. En cualquier lugar, porque Dios es omnipresente. Y la gente debe obedecer a Dios sin esperar recibir bendiciones, que eso es lo que nosotros hacemos. Muchas veces lo que hacemos en vez de orar es una lista de peticiones que el Señor, porque nos manejamos bien, obedecemos, o porque simplemente tratamos de hacer su voluntad, entonces Él está obligado a bendecirnos. Y a veces nuestras oraciones son solamente una lista de peticiones. Y por último, el reino de Dios que vendrá. Él profetiza acerca del reino de Dios que va a venir, el reino venidero. Y un breve resumen es cómo enfrentarte a un mundo extraviado. Ezequiel está destinado a comenzar su ministerio de su vida como sacerdote a la edad de 30 años. Fue sacado de su país, llevado a Babilonia a la edad de 25 años. Por 5 años se debatía en la desesperación. A los 30 años, una visión majestuosa de la gloria del Señor cautivó su ser en Babilonia. El sacerdote profeta descubrió que Dios no estaba confiado en las severas restricciones de su tierra natal.
Resulta de que a veces encajonamos a Dios y lo habían encajonado al Señor como que el Señor estaba solamente en Jerusalén y estaba solamente dispuesto a hacer o lo que los sacerdotes que no estaban en comunión con Dios, ellos tenían como por costumbre, por religión. Entonces, Él dio algo diferente, algo mostró una nueva perspectiva en la relación con Dios. Así que vamos a empezar Ezequiel con el primer capítulo para ver el Señor que nos revela en este nuevo maravilloso viaje en el capítulo de Ezequiel. Visión de los seres vivientes. El 31 de julio de mis 30 años de vida me encontraba con los judíos en el destierro junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5.º año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Las piernas eran rectas y los pies tenían pezuñas como los de un becerro y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las 4 alas tenían manos humanas, así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía 2 pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado y al otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos, y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos 4 ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de berilio. Las 4 ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las 4 direcciones sin girar mientras se movían. Los aros de las 4 ruedas eran altos y aterradores y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu, también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, 2 alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros, y cada uno tenía otras 2 alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban, el ruido de las alas me sonaba como las olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz más allá de la superficie de cristal que estaba encima de ellos.
Sobre esta superficie había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Bueno, este es el final del capítulo 1 de Ezequiel. En su encabezado tenemos el título de Visión de los seres vivientes. Hay una fecha que dice que el 31 de julio, cuando él tenía 30 años, él estaba con los judíos del destierro en Babilonia junto al río de Quebar, cuando se abrieron los cielos y tuvo una visión de Dios. Esto es lo que llaman en teología una teofanía. Una teofanía es una visión que se da acerca de Dios. Teo es Dios y fanía o fanies en griego quiere decir visión. Es una visión que el Señor le ha dado y es algo que el Señor le revela a Ezequiel. Mire que estas visiones son muy bonitas porque se les ha dado a ciertas personas en el pasado, y cuando describen la visión es algo que verdaderamente es asombroso. Nosotros realmente como seres humanos no alcanzamos a captar o a tener nosotros como en nuestra mente la capacidad de ver la presencia de Dios. Y el Señor le deja a Ezequiel tener esa oportunidad, esa bendición tan grande. Y dice más adelante, dice, mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba una luz radiante. En otras versiones habla de un torbellino o de un remolino, como un remolino, ¿cómo se llama eso? Un tornado. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como ámbar reluciente. Mire que lo que el Señor le muestra es primeramente que viene ese remolino, ese relámpago, es como un viento, y empezamos a relacionarlos, la presencia de Dios, con las otras visiones o con los otros acontecimientos que hay en el Antiguo Testamento. Entonces habla, por ejemplo, que venía una nube y recordemos que el Señor se manifestaba en el desierto con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto como una nube en el día para que no tuvieran tanto calor, y una nube de fuego de noche para que no les diera frío en la noche en el desierto. Después dice que en medio del fuego resplandecía algo que parecía. Recordemos que cuando el Señor se le presenta a Moisés por primera vez, él lo que hace es que se le presenta en una zarza ardiente, y él le hace quitar los zapatos porque dice que es la tierra donde él está es tierra santa. O sea que el Señor utiliza estas señales, estas cosas que ya había sucedido anteriormente, para mostrarle a Ezequiel que eso que estaba viendo era la gloria de Dios, la presencia de Dios. Después dice que en el centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Mire que lo que está describiendo aquí estos seres vivientes también lo hemos visto en varias partes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, esta descripción de los serafines que habla Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías, habla exactamente de serafines, y más adelante también lo habla Juan en Apocalipsis 4 cuando habla de los querubines. O sea que básicamente lo que está describiendo aquí son 4 querubines, y dice que tenían 4 caras. Si nosotros vamos y miramos Apocalipsis 4, y ustedes lo pueden leer, habla precisamente de eso. Mire que
Mire la descripción que da Apocalipsis 4. En el versículo 6 dice, delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo como un buey, el tercero con una cara humana y el cuarto con una que era como de águila de vuelo. O sea que básicamente esta misma visión que tuvo Ezequiel en el Antiguo Testamento, el Señor se lo permite a Juan cuando estaba en la isla de Pasmo, cuando él le empezó a revelar lo que está por suceder, lo que está en el cielo, porque dice que a Juan lo llevó hasta el cielo y le permitió ver eso. La descripción que tiene aquí del trono en Apocalipsis 4 es la misma descripción que tiene Ezequiel cuando describe todas las cosas que hay, por ejemplo lo del arco iris, lo de las cosas de todo lo que está hablando aquí, que mi esposa leyó, básicamente lo pueden leer ustedes si quieren, lo pueden constatar en Apocalipsis 4. Acuérdense, la palabra de Dios tiene nunca se contradice, es una sola y básicamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos constatar que las mismas cosas son veraces y el mismo Dios que habló a Ezequiel es el mismo Dios que le habló a Juan. Por eso las cosas que les describen son iguales y eso me da a mí una esperanza y es que cuando yo llegue a la presencia de Dios voy a ver ese trono tan maravilloso, voy a ver esos querubines que están alrededor del Señor y que no solamente eso, sino que voy a ver todo lo que yo me estoy imaginando esto y me da una emoción tan grande porque no alcanzan mis ojos ni mi mente a imaginar lo majestuoso que es el trono del Señor y qué bendición que se lo haya dado a conocer, a darle ese vistazo, esa pequeña visión a Ezequiel. Más adelante dice, cada uno tenía cara humana, adelante una cara de león, a la derecha la cara de buey, a la izquierda la cara de águila y por detrás tenía la cara de hombre. O sea, que básicamente estamos hablando del mismo trono de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Después dice, los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daban la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. O sea, la majestuosidad del Señor, lo que el Señor mostraba con el carbón encendido de lo que los querubines, los seres vivientes están alrededor. Y estos querubines empiezan a hablar. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Éxodo, al libro de Levíticos, cuando el Señor le da instrucciones para hacer el arca, precisamente hay 4 querubines al lado del arca. O sea, Dios nos ha revelado en muchas ocasiones que alrededor de su trono hay 4 querubines que siempre están con él y es la perfección completa, porque el Señor puede mostrar de que por cada lado él tiene control de todas las cosas. Esto es una maravillosa visión, muy bonita, que podemos aprender demasiado de la presencia de Dios. Después empieza a hablar acerca de dice que encima de esos querubines hay como una esfera, como una rueda que está dando vueltas y que van caminando hacia un lado y hacia otro lado con una perfección. Pero encima de eso, sobre esa superficie de los querubines, de esas ruedas que giran alrededor, hay también sobre esa superficie algo semejante a un trono. Un trono que está en lo más alto. Había una figura con apariencia de hombre. O sea que él alcanza a ver desde abajo, está viendo los querubines, está viendo el resplandor que había en medio de esa nube, ve también las ruedas que están girando alrededor de eso, las ruedas que están opuestas hacia el otro lado en la mitad, y ve una especie de trono y ve a una persona como a algo, una figura con apariencia
de persona. O sea, recordemos que el Señor nos hizo a nosotros a imagen y semejanza. Él no está describiendo una persona en sí, una persona, digamos, que tiene una cara así, estrigueña, o es morena, o tiene estos ojos. No, es una apariencia de persona. Dice, había una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser de su cintura hacia arriba. O sea, estaba sentado en el trono y estaba de la cintura para arriba, porque me imagino que él está abajo, la visión está arriba de él, y por eso él puede ver la apariencia del hombre hacia arriba. Y dice que la apariencia era reluciente, era como fuego, y de la cintura para abajo parecía una llama encendida, resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como un arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor cuando la vi. Caí con rostro a tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y mire lo que dice en Apocalipsis 4, cuando describe precisamente Juan, en la visión que estaba. Voy a empezar desde el versículo 1. Dice: entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y en la misma voz que había escuchado antes, me habló con un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. Alguien, acuérdense, alguien semejante a quién, a un hombre. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como un jaspe, como una cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, y los cuales estaban sentados los 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Mire la descripción que nos hace el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que es el trono de Dios. Y el que está sentado es el mismo Jesucristo, porque Él es el que está sentado en el trono. Ese Jesucristo que vino y se presentó como hombre aquí, está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Juan sí lo describe al Hijo del Hombre, al mismo Jesucristo lo ve ahí sentado. La apariencia que tiene la visión de Ezequiel es como la de un hombre. Nosotros somos semejantes a Dios, así que nosotros somos parecidos a Él, y esa es la visión que nosotros debemos de tener en nuestra mente, para que sepamos que el trono, el cielo y Dios es real. Esto es una bendición muy grande. Yo no sé qué esto signifique para usted, pero para mí significa tanto el poder tener toda esta información que Dios nos da, esos pincelazos, para que nosotros de verdad tengamos esa emoción y ese deseo de algún día estar en su presencia, porque esa voz que es como trueno, esa voz que cuando Él habla tiembla la tierra, esa majestuosidad Él nos la permite disfrutar por el resto de la eternidad, porque en la Nueva Jerusalén no vamos a necesitar ni de sol, ni de calor, ni de nada, porque el mismo Señor lo llena todo, porque Dios es majestuoso, porque Dios es lo más grande que puede haber, y nuestra mente humana desafortunadamente es muy limitada para alcanzar a captar toda la maravilla de lo que Dios es. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por esa bendición que le dio a Ezequiel y que nos da a nosotros de poder ver o leer esta visión, y también a Juan y a todos los que le dio la oportunidad de presentarse, como Moisés, de poder hablar con él, el mismo Abraham, el mismo Isaías, que vio también visiones, muchos del Antiguo Testamento, incluso Jeremías también tuvo un encuentro con el Señor, y con todas estas personas que tuvieron la oportunidad de tener esa experiencia con el Señor, igual que nosotros la tenemos hoy en día. Y yo creo que Dios ahora, mucho más que antes, tiene manifestaciones de su presencia
porque nosotros no solamente al ser imagen, sino que somos portadores del Espíritu Santo. El mismo Dios está en nosotros. Así que oremos y bendigamos al Señor por lo bello y lo maravilloso que es. Adoremos al Señor y alabémoslo. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por esta maravillosa visión que tú le has dado a Ezequiel y a todos estos personajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Señor. Gracias, papito lindo, porque eso me da a mí una seguridad tan grande, Señor, de tu presencia, Señor, de tu gloria, Señor. Y es algo que yo anhelo en este momento, Señor. Anhelo estar siempre rodeado de esa nube de tu presencia, Señor. Yo quiero que tu Espíritu Santo que mora en mí, Señor, yo quiero tener esa manifestación permanente, Dios, de saber de que tú estás en mí, Dios Todopoderoso. Gracias, papito lindo, porque un ser tan pecador como yo, Señor, una persona que no merecía nada, Señor, tú me has puesto como tu hijo, Señor, y no solamente eso, sino que me da la oportunidad de tener tu presencia dentro de mí, Señor. Gracias, papito lindo, por ser tan bello, tan misericordioso, tan amoroso, tan bello, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Te amamos, Dios Todopoderoso, y te doy gracias, Señor, por cada persona que tiene también la oportunidad de escuchar este audio. Bendícelo, ayúdalo, Señor. Fortalécelo, Padre Santo, y ayúdanos a todos, Señor, a anhelar de esa presencia siempre, Dios, para que no pequemos y no fallemos, para no alejarnos de ti, Señor, sino que podamos disfrutar día a día de esa maravillosa presencia que es estar cerca a ti, Señor, que es poder tener en nuestra mente ese reflejo, esa visión que tú le has dado a estos personajes del Antiguo Testamento, Señor. Gracias, amado Padre, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un maravilloso día. Me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido.